¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidos a 360. Qué día noticioso el que hemos tenido en la jornada de hoy y que lo vamos a resumir así en nuestra portada de 360. El desafío de Hermes Soto. El presidente Piñera pidió la renuncia al general director de Carabineros, pero este no renunció, obligando entonces a gatillar una inédita seguidilla de hechos, de instancias legales para lograr finalmente que Hermes Soto salga de la Dirección General de Carabineros. Ya le vamos a explicar en detalle lo que comienza a desarrollarse de aquí en adelante. Antes partimos con la nota de este día largo y lleno de sorpresas. Ignacio Jiménez. Tensa calma, así comenzó el día en La Moneda a la espera de lo que pasaría con el general director de Carabineros. Cerca de las 10 de la mañana, Hermes Soto llegó en silencio a la dirección general de la institución a solo metros de Palacio. A esa altura aún no estaba claro si Soto seguía al mando de Carabineros. Pasaron las horas y el escenario era incierto. En la sede de gobierno, la expectación era total y el comité de seguridad sesionaría a eso del mediodía sin el general director. Estuvo esta mañana el general subdirector Álvaro Altamirano en la Casa de Gobierno, pero eso sí, en una actividad que nada tiene que ver con el desarrollo del caso Catrillanca, sino que él estuvo participando en representación de Carabineros de un comité de seguridad que se realizó esta mañana. La puerta de Morandé 80 estaba a la espera de la llegada de Hermes Soto, pero eso nunca pasó. Recién, cerca de las 5 de la tarde, saldría de la Dirección General de Carabineros rumbo a La Moneda. No se vayan a caer, cuidado, se van a caer. Nadie aclaraba nada. La duda ahora era si tenía su renuncia en la mano o sería que Hermes Soto no quería dejar su cargo. Todos estaban atentos. Unos decían que ya estaba renunciado, otros que se resistía a dejar el alto mando tras la crisis desatada por el caso Catrillanca, sobre todo después de conocidos los últimos videos que el mismo general decía desconocer. Una hora más tarde, la incertidumbre sería aclarada por el presidente de la República. Le he pedido la renuncia al tal Hermes Soto Isla, general director de Carabineros, para lo cual hemos iniciado los procedimientos correspondientes. Quiero también informar que en el día de hoy el general Soto me ha informado que ha dado curso a la renuncia de 10 generales de Carabineros de Chile, con el propósito de facilitar la conformación de un nuevo alto mando. 10 más irán con Soto y él sigue guardando silencio. Su expulsión será por medio de un decreto supremo fundado, firmado por el presidente de la República. Ahora se informará al Congreso Nacional de su remoción, la que deberá ser aprobada por la Contraloría General de la República y que podría tardar 15 días más en concretarse la salida de Hermes Soto de una de las instituciones más cuestionadas del último tiempo. Ignacio Jiménez, CNN Chile. Claro, legalmente el plazo máximo es de 15 días. Todos suponemos que esto va a ser muchísimo más rápido en términos de su tramitación. Vamos a conversar con una experta, la analista Lucía Damer, quien ya nos acompaña. Lucía, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lucía, ¿qué te parece esta situación inédita que se ha generado en la cual se niega a renunciar el general director de Carabineros? Bueno, ¿qué te puedo decir? Me parece una pésima situación, me parece que es una demostración que la calidad de la democracia todavía en Chile está en proceso, que el general director de Carabineros es una persona importante, sin duda, que el presidente de la República no pueda removerlo cuando le pierde la confianza, creo que dejan claro las necesidades de cambios constitucionales urgentes para ciertas barreras que están puestas ahí justamente para limitar el control civil.
Me parece además terrible, porque no encuentro otra palabra, que el general pase a retiro a 10 o acepte la renuncia a 10 generales, porque en el fondo impone también un nuevo grupo de gente sobre la cual se mirará la designación del nuevo general director. Y pone también en circunstancias bien complejas al gobierno. Este es un momento, Daniel, donde todas las fuerzas políticas lo que tienen que hacer es apoyar la decisión del presidente, y la decisión del presidente además tiene que llevar una reflexión dentro de Carabineros de Chile, porque lo que está haciendo hoy día el general Soto es verdaderamente es ponerle una daga a la institución, es aún más erosionar los pilares de confianza que había, pero además evidenciar en su total crudeza la falta de control civil que han tenido por muchos años. Lucía, cuando intentamos ver cuál es la estrategia que hay detrás de esto, ¿qué puede estar buscando el general Soto? Porque entendemos que de todas formas él va a ser destituido de su cargo. El presidente tiene la facultad, aunque tenga que pasar por este proceso constitucional un tanto engorroso. ¿Qué puede ganar el general Soto con este desafío? No veo qué pueda ganar. Me parece que el general Soto ha actuado más pensando con su sentimiento, más pensando en que su nombre no va a quedar bien en la historia de la institución, pensando que no logra llegar ni a un año en el fondo de haber asumido, que tiene muchos temas pendientes, pero cualquier racionalidad te lleva a reconocer que su permanencia en la institución daña a la institución. Y conozco muchos carabineros, muchísimos, que siempre van a poner a la institución antes que a ellos. Por eso es que la decisión de Soto, del general Soto, me llama profundamente la atención, porque le está haciendo un daño más que un beneficio a la institución que él representa. ¿Hay, Lucía, algún riesgo de que haya una tentación en algunos grupos políticos, por ejemplo, de oposición, de aprovechar esta situación para poner alguna traba o para intentar de alguna manera complicar políticamente al gobierno en este momento? Bueno, sin duda, una de las teorías, porque estamos acá a nivel de hipótesis, los niveles de control son tan bajos sobre las policías que realmente la mayoría no tiene mucha idea de lo que está pasando adentro. Pero una de las hipótesis, Daniel, que yo creo que son probablemente las más peligrosas, es que dentro de la institución también hay una batalla entre diferentes lotes, ¿cierto? Lotes que responden al ex general Villalobos, que ya sabemos dónde está hoy día, ¿cierto? Cómo salió de la institución. Lotes que lo que están haciendo o lo que estarían haciendo es cobrándole una venganza al general Soto por las declaraciones que dio apenas inició. Y por otro lado está el general Soto, que lo que está asegurando es sacar a todos aquellos que hoy día le han hecho, digamos, la contra. Por ende, acá lo que estaríamos viendo, si eso fuera así, es casi una guerra de lotes en el peor sentido de la politiquería barata, y en ese momento no me llamaría la atención que hubiera espacios de negociación o intentos de negociación. Por eso me parece importante la declaración del presidente. Hoy día a nadie le queda media duda que el presidente de la República y por ende el ministro del Interior no confían en el actual general director de Carabineros. Lucía, uno se pregunta también qué pasa después, qué pasa con la gobernabilidad de Carabineros cuando, como tú lo dices, hay antecedentes de situaciones de fricción interna entre distintos liderazgos, cuando además nuevamente se descabeza el alto mando, nuevamente una serie de generales, 10 salen, esto ya había ocurrido anteriormente por la operación Huracán, y por lo tanto necesariamente quien va a asumir va a ser un general probablemente con poca experiencia. Además, con esta situación compleja, ¿se hace difícil también la gobernabilidad interna de Carabineros después que se concrete la salida del general Soto? No, el Carabinero es una institución que depende del Ministerio del Interior. A veces nos olvidamos y creemos que ellos solos son los encargados de la seguridad pública, y no, son una institución jerárquica, no beligerante, y que por ende tiene que responder a las decisiones de política pública que toma el Ministerio del Interior. Sí creo, Daniel, que acá, para cualquiera que ha visto lo que ha pasado en las últimas 48 horas y para nosotros que trabajamos en este tema por varias décadas, evidentemente la reforma que requiere el sistema policial es una reforma que va a tomar por lo pronto 4 u 8 años. Entonces necesitamos ahora encontrar un líder, aunque sea un líder de transición, ¿cierto?, que permita abrir las puertas para una conversación más seria con la oficialidad y con la suboficialidad de Carabineros,
que sea un líder que permita además instalar un proceso de largo plazo, y esto va a tener que ir de la mano con una dedicación bien especial, y no por pedazo de momentos, del ministro del Interior a un proceso de reforma que no es un maquillaje, sino es una reforma estructural. Y en ese sentido, sí, va a ser difícil encontrar un líder. Sin embargo, yo sí confío en la capacidad de formación y de desarrollo que ha tenido la institución por mucho tiempo. Lo que vemos hoy día, en parte es culpa por la institución y por sus funcionarios principales, pero por otro lado, también es culpa del mundo de la política, que abandonó un poco la capacidad de control y que hoy día, como dijeron algunos, se vienen mandando solos. Lucía Dammert, muchas gracias por habernos acompañado hoy en 360. Buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. Bueno, para encontrar un precedente de esto tenemos que remontarnos a 1994. En ese momento el general director de Carabineros era Rodolfo Stange, ex miembro de la Junta Militar, quien en ese momento fue procesado por eventual responsabilidad en el caso de degollados que se investigaba en ese momento. El entonces presidente de la República, Eduardo Frei, lo llamó a su despacho en La Moneda y le pidió la renuncia. ¿Qué contestó Stange detonando una de las tantas crisis cívico-militares de la transición? Recordemos ese momento. Salí por el patio de los Naranjos y ahí estaban ustedes, como 50, hasta extranjeros había. Y ya había corrido la voz que iba a renunciar. Yo no me retiro. Pero ¿por qué me voy a retirar si no he hecho nada? Y todavía la Constitución me garantiza 2 años más. 18 meses duró en rebeldía el general Rodolfo Stange con un presidente que le pedía la renuncia pero no podía echarlo. Luego la Constitución se cambió en el año 2005 y quedó con esta norma que dice que siguen siendo inamovibles los comandantes en jefe y generales directores, pero en el párrafo siguiente dice que sí se les puede destituir con esta norma que ya vamos a analizar de un decreto fundado que pasa por el Congreso y por la Contraloría. Ahora bien, no solo se está yendo el general Hermes Soto, además se están yendo 10 generales, entre ellos los 2 que habían sonado como eventuales reemplazantes. Veamos, se va, como vemos una vez que se dicta este decreto, que tiene que pasar todavía por un trámite, Hermes Soto, general director. ¿Quién más? Álvaro Altamirano, general subdirector, que había sonado como el eventual reemplazante de Hermes Soto, también sorpresivamente se va. Fernando Riveros, director nacional de apoyo a las operaciones. José Rivera, director nacional de orden y seguridad. Sigamos con la lista de los que se retiran. Fernando Petit, Contralor General. Kurt Hartmann, el otro que había sonado como eventual reemplazante, se había dicho durante todo este periodo que era la carta que tenía el gobierno para reemplazar a Hermes Soto cuando fuera necesario sacarlo. Bueno, también se va Kurt Hartmann y también se retira Eric Gajardo, jefe de zona de control, orden público e intervención. Y finalmente Rafael Rojas, director de logística, René Ureta, director de finanzas, Rodrigo Cádiz, jefe de zona de los lagos, y Andrés Gallegos, jefe de zona de Araucanía. Todos ellos entonces se retiran también, dejando una muy compleja labor en la búsqueda del próximo general director de Carabineros. Hablábamos de estas complejidades del proceso que se abre y vamos a hablar con un experto en la materia, nuestro profesor de la casa aquí, panelista de marca registrada de CNN Chile, Luis Cordero. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Luis. Hola, ¿qué tal, man? A ver, expliquemos, porque esto es inédito, primera vez que se va a ocupar esta norma, cómo funciona, cuáles son los pasos que vienen de aquí en adelante. ¿Cómo debiera funcionar, la verdad? Sí. ¿No? Es una norma que se incorporó en la reforma constitucional del 2005, que tenía por finalidad acabar con la inamovilidad. Antes se requería acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional. Y esencialmente se van a discutir 2 cosas, ¿no? Uno, en qué consiste el estándar de fundamentación del decreto para efectos de la remoción, y en segundo lugar, la información que previamente le debe dar el presidente de la República, tanto a la Cámara y el Senado. Y esto es relevante porque en la historia de la reforma constitucional del 2005, que es donde se incorpora esta regla, originalmente el gobierno, el Ejecutivo de la época, solo tenía una cláusula de decreto fundado, luego pasó por la Cámara y quedó con informe previo a la Cámara, y luego pasó por el Senado y quedó con informe previo al Senado.
Ni el Senado ni la Cámara pueden cuestionar los fundamentos del presidente. Eso yo creo que es relevante rescatarlo. Dice informar, no informar previamente, nada más. O sea, si en términos sencillos uno quisiera mirar esto, el decreto que ingrese a la Contraloría, porque este es un decreto al trámite de toma de razón, debiera contemplar los dos oficios que fueron ingresados a la Cámara y el Senado. Finalmente, el que genuinamente tiene el control sobre este decreto es el Contralor, ¿no? Para quedarnos en el primer paso, que es este paso por el Senado y la Cámara de Diputados, se citaba una sesión. ¿Es necesario que haya una sesión, que se cumpla alguna formalidad, o basta con ingresar al oficio? La manera en que está planteada la regla, que no es muy distinta a cómo está planteada en otros casos, es informar previamente, es comunicarle al Senado. El momento en que la Cámara y el Senado den cuenta de ese informe es una decisión de las corporaciones. Entre otras razones, porque es solo una obligación de comunicación. No existen ni por parte de la Cámara ni por parte del Senado facultades para requerir detalles sobre la fundamentación, ni tampoco que requiera la aprobación de ambas corporaciones con tan finalidad. Perfecto. O sea, lo importante es que el informe, cuando vaya a la Contraloría, vaya adjuntando los oficios que digan se le informó, entró al Senado y la Cámara de Diputados. Sí, y es irónico porque cuando se discutió la regla del 2005, lo que se buscaba era, de tener estas dos reglas, estaba más bien destinada a proteger a los comandantes en jefe, dado que se estaba eliminando la inamovilidad, ¿no? Claro que sí. Fue una negociación esto finalmente, por eso queda con esta norma que es tan rara, además en los países democráticos en general este tipo de normas no existen. Ahora, vamos a la Contraloría. Se ingresa hasta la Contraloría y aquí viene la palabra que nos va a poner de cabeza durante estos días. Decreto fundado. Sí. ¿Qué significa un decreto fundado? Ahora, en general lo que uno podría decir es que todos los actos que tiene que dictar el Ejecutivo, el Presidente de la República, deben ser fundados. Pero cuando la ley o la Constitución ponen especialmente énfasis en esto, hay bastante acuerdo, entre otras cosas, por la jurisprudencia de la propia Contraloría y de la Suprema, es que debe existir una relación circunstancial de hecho y de derecho, es decir, debe quien es el autor del acto exponer las razones que justifican la decisión que está adoptando. El Contralor no puede evaluar el mérito de esos motivos, pero lo que sí debe verificar que estos estén expresados adecuadamente en el texto del decreto. O sea, el gobierno o el presidente en este caso debe dar razones, debe decir se le pide la renuncia al general Hermes Soto por una razón o dos, o tiene que ser. Sí, el presidente de la República, este no es un cargo de confianza, no puedo decir aplicar el estándar de confianza exclusiva, diciendo, por ejemplo, he perdido la confianza y pareciera ese ser el motivo suficiente. No basta eso para que se... No, porque este no es un cargo de confianza. De hecho, el mecanismo de remoción está sujeto precisamente al control de la motivación y al control preventivo Contraloría. Y el control de la motivación es bien importante. Hay un caso semejante hace pocos años, aunque sustancialmente distinto desde el punto de vista del cargo, que fue la remoción de la rectora Pei, que también requería, estaba en proceso de instalación en la Universidad de Aysén, decreto fundado para efectos de su remoción antes de la entrada en vigencia en normalidad. Ella no quiso renunciar, la presidenta Bachelet tuvo que exponer los motivos. Ella reclamó en Contraloría y Contraloría igualmente tomó razón, pero la ex rectora Pei ganó su caso en la Corte Suprema y lo que hizo la Corte Suprema es sostener que los fundamentos que estaban esgrimidos en el decreto no eran suficientes. Perdón, en teoría, al menos legalmente, ¿Hermes Soto podría ir a tribunales a reclamar por el decreto? En teoría sí. ¿Legalmente podría ir a la Corte y pedir sí, que no lo destituyan? En teoría, esto hay que ser bien preciso, en teoría lo que podría es ir a tribunales esencialmente para objetar que el estándar establecido en la Constitución no se cumplió, es decir, que no está fundado adecuadamente, ¿no? Pero potencialmente podría hacer eso. Ahora, por lo tanto, es muy importante la redacción de este decreto, es un asunto muy delicado porque además uno entiende que lo que está haciendo aquí el general Hermes Soto también es ver cuáles son los argumentos que pone el gobierno y eventualmente si esos argumentos con los que justifique su salida no podrían usarse contra autoridades del mismo gobierno, por ejemplo. O contra él, porque Hermes Soto incluso podría ser objeto de acusación constitucional hasta 3 meses después de haber cesado en el cargo. Entonces, estratégicamente, no solo desde el punto de vista legal, sino que de las consecuencias colaterales, lo que diga ese decreto es muy relevante para el autor del acto, que es el presidente de la República, su ministro del Interior, que es el que lo va a tener que firmar, y el propio director general. Perfecto. Luis Cordero, muchísimas gracias por haber traído algo de claridad a este asunto que es inédito, es nuevo, y por lo tanto lo que pase mañana también es bien relevante. Okay. Muchas gracias, Luis. Y vamos a continuar analizando la crisis de Carabineros, recordando que esta ha sido una larga seguidilla de escándalos. Francesco Gazzella nos trae este resumen.
no nos hace feliz para nada estar viviendo los momentos que hemos vivido. Pero vamos a salir adelante, vamos a trabajar con mucha fuerza para lograr ese objetivo. Por supuesto que nos toma por sorpresa, porque un video que nadie conocía que existía. El megafraude pareciera haber tocado fondo. Y lo que es grave en el juicio es que se ponga en tela de juicio instituciones que son clave para el país. Pido perdón a todos los chilenos de la situación que estamos viviendo. Plan para detener simultáneamente a 8 comuneros mapuches que habrían participado en una serie de atentados. Cuyo principal imputado detenido fue Héctor Yaitul. ¡Viva la lucha al pueblo mapuche! Son la fuerza de orden y seguridad pública del país, nacida en 1927, hace poco más de un año, una de las instituciones más queridas y valoradas por los ciudadanos, hoy, por lejos, una de las más cuestionadas. Y es que el investigado encubrimiento del crimen de Camilo Catrillanca se suma a otros problemas de una similar y por lo tanto gravísima magnitud para Carabineros de Chile. No hagan un festín de la situación que estamos viviendo. Nosotros estamos en una crisis, lo he reconocido desde el primer día. Más de 100 formalizados, más de 28.000 millones defraudados. La malversación de fondos más grandes de la historia de Chile, que poco a poco fue desplomando la confianza en la policía uniformada. Sí, el mayor fraude fiscal en la historia de Chile fue cometido por policías, no por delincuentes, no por esos señores que están en las poblaciones o que andan traficando drogas o armas. Larga fila de implicados investigados de una denominada mafia de la Intendencia descubierta y de altos mandos como el ex director de finanzas, Flavio Echeverría, con más de 200 millones cuestionados. Era tanto el nivel de robo que había un oficial que tú lo nombraste, Héctor Nail, que tenía 600 millones de pesos en su departamento, en billetes. Para que la gente lo entienda, eso es como el volumen y un poco más de esta mesa, ¿no? Hacia abajo. Sin embargo, no fue por ese millonario desfalco que el mandato de Bruno Villalobos a la cabeza del alto mando no logró llegar a su fin. 23 de septiembre de 2017, Carabineros y la Fiscalía realizó un coordinado plan para detener a 8 comuneros mapuches simultáneamente. Todos, decían, habrían participado en una serie de graves atentados, muchos de ellos incendiarios. Comenzaba la denominada Operación Huracán. Fueron encontrados muchos materiales importantes que nos van a dar cuenta de que esa información de inteligencia es efectiva. Pero menos de un mes después, la Corte Suprema liberaba a los comuneros detenidos, entre ellos al líder de la CAM, Héctor Yaitul, cuestionando seriamente la evidencia. Carabineros habría inventado pruebas contra los 8 imputados por asociación ilícita y atentados en el caso de la Operación Huracán. Según la Fiscalía, los mensajes de WhatsApp, tal como reclamaron una y otra vez los comuneros, no serían de ellos. Habrían sido puestos después en los celulares incautados. Quedó establecido un montaje en contra del pueblo nación mapuche. El gobierno de Michelle Bachelet blindó a Villalobos, jamás le pidió la renuncia, pero este último no sobrevivió a la llegada de un nuevo gobierno. Y es que Sebastián Piñera, tras saludarlo el día de cambio de mando con quiso dar una señal de probidad y gestión, removiendo al general y nombrando así a Hermes Soto. Nunca supo lo que se venía. Y eso no solo contempla que el general durara menos de un año en su cargo debido al caso Catrillanca, ya que desde su nombramiento hubo situaciones sin precedentes. La hoja de vida de Soto fue presuntamente filtrada desde dentro de la institución y complicó su inicio en el cargo. Él, teniendo poder como oficial de Carabineros, decidió ir a un prostíbulo, burdel, lenocinio y ofrecer servicio de protección a ese prostíbulo a cambio de servicio gratuito. Cuando yo tenía 21 años de vida, cuando era subteniente, cuando estaba iniciando la carrera, hubo una situación ahí que fue en su momento sancionada. Situación que revelaría una presión interna, para muchos un quiebre en Carabineros, que acompañaría al general Soto hasta el final de su mandato. Paco Gate, Operación Huracán, la muerte de Camilo Catrillanca. Pero eso no ha sido todo. Más de la mitad de los generales directores no ha terminado su mandato en los últimos 30 años y el propio Villalobos fue procesado este mes como cómplice por torturas, con resultado de muerte en el caso del estudiante Patricio Manzano en 1985. Lo que lo convierte en el primer oficial en ostentar ese cargo
procesada por causas de derechos humanos. Francesco Gazzella, CNN Chile.